Fe para el camino. ¿Qué hacer cuando perdonar parece imposible? Hay palabras que son muy fáciles de decir, hasta que alguien realmente te lastima. Perdona. Lo escuchamos en la iglesia, lo leemos en la Biblia, lo decimos cuando aconsejamos a alguien, pero hay una diferencia enorme entre hablar del perdón y tener que perdonar a alguien que realmente te hizo daño. Porque cuando el daño es pequeño, perdonar parece sencillo. Pero cuando alguien traiciona tu confianza, cuando alguien te miente, cuando alguien te abandona, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te hace algo que cambia tu vida, entonces la palabra perdón deja de sonar tan bonita. Y quizá hoy estás pensando, yo sé que debería perdonar, pero no sé cómo. Déjame contarte una historia. Había un hombre llamado Andrés. Andrés tenía un amigo de muchos años. Habían trabajado juntos, habían pasado momentos difíciles juntos, se habían ayudado mutuamente. Andrés confiaba completamente en él, hasta que un día descubrió algo. Su amigo había hablado mal de él a sus espaldas. No solamente había contado cosas personales, había dicho cosas que podían afectar su trabajo y su reputación. Y lo peor no fue lo que dijo, fue descubrir quién lo había dicho. Andrés se quedó pensando, después de todo lo que hice por él, ¿cómo pudo hacerme esto? Pasaron los días y aunque nadie más lo sabía, Andrés llevaba una conversación dentro de su cabeza. Imaginaba lo que le diría, pensaba en cómo confrontarlo, recordaba cada detalle y cada vez que pensaba en aquella persona volvía a sentir el mismo enojo. Un día alguien le preguntó, ¿ya lo perdonaste? Andrés respondió, sí, pero después hizo una pausa y dijo, bueno, todavía no quiero volver a hablar con él. Y aquella persona le respondió, entonces quizá todavía no has terminado de procesarlo. Porque una de las cosas más difíciles del perdón es que muchas veces queremos resolverlo demasiado rápido. Alguien nos hace daño y queremos llegar inmediatamente al ya lo perdoné. Pero el corazón no funciona así. Hay heridas que necesitan tiempo y hay algo que necesitamos entender desde el principio. Perdonar no significa fingir que no pasó nada. Perdonar no significa decir, no fue tan grave. Perdonar tampoco significa que ya no sientas dolor. Y mucho menos significa que tienes que volver a confiar inmediatamente en alguien que rompió tu confianza. Porque podemos perdonar a una persona y aún así establecer límites. Podemos perdonar y aún así reconocer que hubo una injusticia. Podemos perdonar y aún así necesitar tiempo para sanar. Entonces, ¿qué significa realmente perdonar? Jesús dijo algo que probablemente hemos escuchado muchas veces en Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y es aquí donde el asunto comienza a ponerse serio. Porque Jesús no presenta el perdón como una recomendación opcional para personas especialmente maduras. Lo presenta como parte de la vida de quienes han recibido la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el cristianismo comienza con una realidad incómoda. Nosotros también necesitamos perdón. No somos simplemente las personas buenas que fueron heridas por otras personas malas. Todos hemos fallado. Todos hemos pecado. Todos hemos necesitado que alguien nos extienda una gracia que no merecíamos. Y aquí aparece el centro del Evangelio. Dios no esperó a que nosotros arregláramos nuestra vida para acercarse a nosotros. En Cristo, Dios vino hacia nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira el orden. No dice, cuando mejoramos, Dios nos amó. Dice, siendo aún pecadores, Dios actuó.
Eso es gracia. Y cuando realmente entendemos la gracia que hemos recibido, comienza a cambiar la manera en que vemos a las personas que nos han lastimado. No porque su pecado deje de ser pecado, sino porque dejamos de pensar, yo merezco justicia y ellos merecen solamente castigo. Y empezamos en lugar de eso a recordar, yo también vivo por gracia. Ahora, quiero detenerme aquí porque hay una confusión muy común. Perdonar no significa renunciar a la justicia. Si alguien te hizo daño, no tienes que permitir que vuelva a hacerlo. Si alguien abusó de tu confianza, puedes poner límites. Si alguien cometió un delito, puede haber consecuencias legales. Si alguien te ha manipulado constantemente, puedes alejarte. El perdón no elimina automáticamente las consecuencias. Y esto es importante, porque a veces hemos enseñado el perdón de una manera que termina haciendo que la persona herida se sienta culpable por protegerse. Pero Jesús nunca nos llamó a ser ingenuos, nos llamó a ser misericordiosos. Hay una diferencia. El perdón dice, renuncio a cobrarme personalmente la deuda, pero la sabiduría puede decir, y precisamente porque he perdonado, ya no voy a permitir que esta persona siga destruyéndome. ¿Ves la diferencia? Perdonar no es abrir nuevamente una puerta que necesitas mantener cerrada. Perdonar es dejar de vivir frente a esa puerta esperando el momento de vengarte. Y quizá eso es lo que alguien necesita escuchar hoy. Porque puede que la persona que te hizo daño ni siquiera se haya arrepentido. Puede que nunca te pida perdón. Puede que nunca reconozca lo que hizo. Y entonces aparece una pregunta. ¿Cómo voy a perdonar si esa persona nunca cambió? Aquí está una de las cosas más poderosas del Evangelio. Tu perdón no puede depender de que la otra persona cambie. Porque si tu paz depende de que alguien que te lastimó finalmente reconozca que lo hizo, entonces esa persona todavía tiene demasiado poder sobre tu corazón. Y Jesús quiere librarte de eso. Pablo dice en Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Porque la justicia pertenece a Dios. Eso significa que puedo decir, lo que me hiciste estuvo mal. No voy a fingir que estuvo bien. No voy a buscar venganza. Y tampoco voy a dejar que tu pecado determine quién voy a ser yo. Eso es libertad. Y quizá perdonar no empieza diciendo, ya no me duele. Quizá comienza diciendo, me duele, pero no voy a permitir que este dolor se convierta en odio. Porque el resentimiento tiene una característica terrible. Hace que sigamos viviendo una historia que la otra persona ya dejó atrás. La persona que te lastimó quizá está durmiendo tranquilamente y tú sigues teniendo conversaciones con ella en tu cabeza. Y sigues imaginando lo que deberías haber dicho. Sigues pensando, cuando lo vea le voy a decir. Y pasas meses, años y aquella persona continúa viviendo su vida, mientras tú sigues cargando con lo que hizo. Por eso Jesús no te pide que perdones porque la otra persona lo merece. Te invita a perdonar porque tú no fuiste creado para vivir encadenado al pecado de otra persona. Y hay algo más. El perdón cristiano no nace simplemente de nuestra fuerza de voluntad. Nace de mirar a la cruz. Porque cuando miro la cruz recuerdo algo. Yo también fui perdonado. No porque lo merecía, no porque hubiera pagado mi deuda, sino porque Cristo la pagó por mí. Y quizá por eso hay personas que pueden perdonar cosas que humanamente parecen imposibles. No porque sean más fuertes, sino porque han comprendido que la gracia de Cristo alcanzó primero sus propias vidas. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿A quién sigues llevando contigo aunque esa persona ya no esté presente? No tienes que decir su nombre en voz alta, solo piensa en esa persona. Y ahora pregúntate, ¿cuánto espacio sigue ocupando en mi corazón? Quizá hoy no estás listo para abrazarla. Quizá todavía no puedes hablar con ella. Quizá incluso necesitas mantener distancia. Está bien, pero puedes comenzar a entregarle a Dios
esa deuda. Puedes decir: Señor, esto me dolió. No voy a fingir que no pasó, pero tampoco quiero seguir cargándolo. La justicia la dejo en tus manos. El dolor te lo entrego a ti. Y ayúdame a no convertirme en aquello que me hizo daño. Eso sí puedes comenzar a hacerlo hoy. Y quiero dejarte algo muy concreto. Esta noche busca un momento a solas. Escribe el nombre de esa persona. Debajo escribe: lo que hiciste estuvo mal. Y después escribe: pero ya no voy a vivir esperando vengarme. Y finalmente, escribe esto: Señor, pongo esta deuda en tus manos. No porque lo que pasó no importe, sino porque quieres dejar de pagar emocionalmente todos los días por algo que otra persona hizo una vez. Quizá el perdón no ocurra completamente en una sola noche. A veces será una decisión que tendrás que repetir. Cada vez que vuelva el recuerdo, cada vez que vuelva el enojo, cada vez que aparezca el deseo de cobrarte la deuda, vas a tener que recordar: ya lo entregué. Y quizá algún día descubras algo hermoso: que perdonar no cambió el pasado, pero sí comenzó a cambiarte a ti. Y entonces entenderás que el perdón no fue solamente un regalo que le diste a alguien que te lastimó, también fue una libertad que Cristo te regaló a ti. Esto fue fe para el camino, una fe para vivir todos los días. Y si hoy estás luchando con alguien a quien necesitas perdonar, recuerda: perdonar no significa decir que no dolió, significa decidir que el dolor no tendrá la última palabra. Y si no sabes cómo empezar, empieza llevándolo a Jesús, porque Él sabe exactamente qué hacer con las heridas que nosotros no sabemos cómo cargar.